otro punto que nos parecía importante y que queríamos tocar en el podcast es el tema de la educación, que ya han ido saliendo cosas, pero a lo mejor cada uno de nosotros que aporte un poco su visión actual y quizá puntos hacia dónde ir, ¿vale? Entonces... Hombre, con el tema de la educación realmente, que es el vehículo en el que podemos confiar para que los cambios que realmente pretende el feminismo, o sea, esa famosa frase que dice la sociedad o el futuro será feminista o no será, entendiendo exactamente qué es el feminismo y no todas las interpretaciones secundarias que hay, que además interesan que existan. O sea, hay determinados sectores que interesa fomentar lo que es esa distorsión. Sí, ¿no? Sí. Hace 2 días una paciente mía de 20 años a mí se me estaban poniendo los ojos como chopas, ¿no? Diciéndome lo locas que son estas feministas que quieren salir a la calle el 8 de marzo, ¿no? Y poniéndome a parir el movimiento sin saber ni de lo que estaba hablando la pobre muchacha. Pero evidentemente se hace eco de lo que oyen, ¿no? Y eso lo vamos a ver siempre, va a haber algún punto donde, por haber sido feministas, donde metiste la pata, ¿no? Pero hablando de educación, es justamente el vehículo donde podemos incidir desde los 0 a 3 años, que son el periodo en el que se inicia la escolarización. Y realmente no vemos, yo por lo pronto no soy consciente hoy por hoy, de que en las políticas educativas que hay, por lo menos aquí en esta comunidad, se tenga en cuenta lo que en su momento sí estuvo, y estuvo muy bien. Bueno, no sé quién verá este podcast, pero en su momento, cuando estaba la educación afectivo-sexual, que fue introducida en las aulas allá entre los 80 y los 90, realmente ahí se podía ver de que había un trabajo donde de manera igualitaria se trabajaba estos valores en niños y en niñas, y con la familia y con el profesorado. O sea, era una visión integral que se recibía, había un programa que realmente se introducía en las escuelas. Los cambios de gobierno, que es que no sé, o sea, es lo que hay, se lo fueron cargando por el camino, ¿no? Y hoy por hoy lo que se hace desde la Consejería de Educación en este caso, que es que haya una especie de tutores o tutoras de igualdad por comarcas, por zona, y que realmente aglutinen todos los proyectos que se puedan sacar adelante para trabajar el tema de la igualdad de género, muchas veces queda un tanto a la voluntad del propio o de la propia docente que lo hace, y que después decide formarse, que al que realmente la consejería esté recurriendo a un personal ya formado que vaya a trabajar en los centros y que instruya al resto del profesorado, para que no sea como una asignatura, porque esto de lo que se trata es que tenga que ser lo que se llama dentro el mainstreaming, o sea, de manera transversal, todas las asignaturas en la política que ponga en marcha el propio centro educativo tiene que estar impregnado de este tipo de valores. Y eso no significa, como en algún sitio, no, chicos y chicas los tratamos por igual y todos trabajan igual, ¿no? Porque es que no se trata de eso, es que existen unas diferencias que hay que tener en cuenta también, ¿no? Tú no vas a meter a lo mejor a trabajar temas de violencia de género cuando estás partiendo en primaria, cuando trabajas en primaria, ¿no? Y estás haciendo de que hablen de sus propias experiencias personales, crías de 13 y de 14 años al lado de chicos de 13 y 14 años que no están al mismo nivel, aunque tengan la misma edad cronológica. Tienes que tener en cuenta todas las diferencias que hay y buscar un desarrollo de feminidad y masculinidad sanos, y eso implica desde luego en algunos momentos dados diferencias. Y yo tengo una pregunta que me surge respecto, porque para mí comparto este punto, que en todo, o sea, lo fundamental está en la educación, pero claro, hay una parte muy importante que es lo que se hace en casa. ¿Cómo se termina de romper? Porque si en la escuela se da esa parte, se trabaja esa parte, pero en casa
se siguen habiendo estas conductas que te condicionan, ¿dónde llegaría el momento en el que se podría romper, empezar una generación en la que esos cambios estuvieran integrados? A ver, ahí ahora mismo también están los programas de familia, y en los programas de familia se introduce lo que es la perspectiva de género también. También es cierto que por mucho de que esté la oferta ahí, pues el motivar a esas familias para que acudan al centro y se formen igualmente, en fin. La otra vía es justamente a través de ese alumnado que tú tienes llegar a la familia. Eso no supone que en muchos casos hay que tener cuidado por la confrontación que tú puedas organizar dentro de la familia, ¿no? Porque tú estás educando en el aula en una serie de valores, como ha ocurrido, sobre todo con chicas extranjeras, ¿no? Extranjeras me refiero en general, o sea, que aquí llamamos extranjeros los que vienen de Europa, pero los que vienen de Sudamérica y de África son inmigrantes, diferente parece, ¿no? Hasta para ser migrante tienes categorías diferentes. No, hablas en general de personas extranjeras, ¿no? Tú le estás educando aquí en una serie de valores, una serie de conceptos, pum, va a la casa y se encuentra que el padre pues no la deja ni tan siquiera, yo qué sé, salir el fin de semana o ponerse. Entonces, ahí es como un poquito también, depende de las peripecias y de cómo tú te los puedas organizar, porque escrito, el papel lo aguanta todo. Claro. El programa está, pero claro. ¿Cómo cambias exactamente esa mentalidad? Pues inicialmente incluso preparando a la propia chica o al propio chico, ¿no? Te vas a encontrar con esto es lo que hay, dotarle a esa persona de herramientas para ver cómo enfrenta la situación, de manera que realmente no sea un conflicto en la familia, pero que al mismo tiempo pues ella sepa o él sepa de las posibilidades. Entiendo que también ahí tener, está ¿no? el carácter de ella, porque yo vengo de una familia machista, súper machista además, y mi padre también, pero yo voy con todo y no me importa, y yo he tenido, o sea, enfrentamientos incluso de llegar a levantarme la mano porque yo defiendo mi punto como persona y no, y quien tenga un carácter a lo mejor un poquito más más bajito o su forma de ser sea distinta, pues se encuentre con esa situación de que se calla. Claro, incluso empieza a entrar, ¿no? Por el aro. Es que incluso te lo plantean, o sea, yo en los talleres cuando los he trabajado también en centros de secundaria y te vienen individualmente cuando tú terminas de dar la y te dicen, mira, es que en mi casa pasa esto, ¿no? ¿Cómo hago yo esto, no? Y entonces ahí, claro, tú tampoco, sí, le das toda la información, le explicas de cuáles son sus derechos y todo lo que puede hacer, pero claro. Que le estás provocando que vaya en casa y que lo primero que se lleve sea eso, ¿no? Que... Un tortazo. Entonces, es que realmente todo, en definitiva, va a depender de la voluntad y de la persona que esté en ese momento y de la concienciación que tenga y de las peripecias que pueda, para tú ir transmitiendo esa información, aclarándole a la juventud en este caso, ¿no? De cuáles son esos principios por los que realmente se pueda llevar adelante para que podamos en definitiva conseguir lo que queremos, que se da. Eso es lo que da. Eso es lo que realmente intentamos en esos valores, ¿no? Hay solo una cosa muy breve, sola. Ahí creo que la pregunta que planteaba Yaisa hay que verlo como un proceso paulatino, ¿no? Desde que esto empezó, no me acuerdo el año que fijaste, a hoy, generación tras generación, han habido pequeños cambios. Es decir, nosotras, bueno, de hecho las tres tenemos acceso al mundo laboral, otras mujeres de hace 50 años no lo tenían. La educación de las niñas y de los niños ha ido cambiando, o sea, es un tema, no es como reseteo el ordenador, no, la apago, lo vuelvo a encender y le instalo de nuevo el software. Este software se reescribe sobre el software anterior y muchas veces no queremos reescribir el software anterior, o bien por miedo, o por no ubicarme como que este es mi papel y cuál es el otro, y ¿no? O por otras muchas razones. Entonces es el tema del proceso, ¿no? Es como, mira, yo venía ahora hablándole y venía comentándole a un amigo una situación que yo me encontré hace 20 años, en la que hice un trabajo de fin de máster de gestión ambiental y me fui a hacer, yo escogí la corona forestal
Y claro, ahí no hay usos y aprovechamientos humanos inicialmente, toda la corona forestal, salvo algunos que otras actividades, como pueden ser los de las colmenas y como pueden ser las de los pinocheros. Los pinos. Entonces yo me fui a trabajar con las familias pinocheras y yo aluciné, porque eso te estoy diciendo que fue hace 20 años, pero esta gente estaba parada en el siglo XIX. O sea, desde partir de que una familia completa que se trasladaba al monte, que podía estar allí 3 meses, se daba todo tipo de endogamia, de tal manera de que eran hijos de padres con hijas, o sea, todo esa mezcolanza que había, ¿no? Al punto de que los niños en aquel momento no estaban escolarizados, vivían en unas condiciones de salud, pero bueno, no únicamente ya por una cuestión higiénica, sino por una cuestión ya sanitaria. O sea, estaba viviendo con una gente que estábamos coincidiendo en el mismo año, pero que ellos se habían quedado en el siglo anterior, ¿no? Y dentro no de una hablaban, isla gritaban, tan chiquitita ¿no? como es Tenerife, es decir, si Entonces, dentro de una isla tan chiquitita había como tribu, ¿no? Pero entonces tú imagínate, o sea, ahí por ejemplo, en concreto, que eran las mujeres ahí, cuando las mujeres evidentemente, o sea, no sé si voluntaria o involuntariamente, estaban siendo utilizadas pues por el padre, por el abuelo, por el hermano, por el... O sea, comparar los derechos de esas mujeres que estaban ahí con los que podía yo tener, Claro. ¿dónde estábamos, no? Entonces, a lo que voy un poquito, que lo habíamos hablado al principio y que a lo mejor es donde a mí me gustaría también que llegáramos al final, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Camino de dónde estamos? ¿Qué es cuánto que hemos conseguido? ¿Quiénes hemos conseguido y quiénes no? Y todo lo que todavía nos queda, pero que sin embargo creemos de que... Tú hablas con cualquier chiquilla de instituto y te dice que lo del feminismo te ha pasado de moda. Y dices, perdona, bonita, ver a las 5 de la mañana sola por la calle. No me digas que no tienes miedo de mirar para atrás a ver quién te está siguiendo. ¿A qué tienes miedo? Tú, con 15 años, mujer, viniendo sola a las 5 de la mañana, tú, con 15 años, siendo hombre, viniendo a las 5 de la mañana. Tú tienes miedo de que te ataquen como tío, que te den un palo, que te roben. Pero lo primero que te va a saltar a la cabeza no va a ser que me van a violar. Una tía es lo primero que le salta a la cabeza, y si no, díganme si alguna de nosotras no hemos vivido esa situación. ¿Y cuántas veces las has vivido tú? Siendo un tío y viniendo solo por la noche. El miedo, la inseguridad, la intranquilidad es la misma. Es la misma. El miedo a la violación, tienes que te cogerte violen. en la cárcel o en un entorno muy determinado para que realmente entres por ahí. No es lo normal. Entonces yo a lo que voy y a lo que siempre digo, cuando mis tataranietas puedan venir a esa hora de la calle y no tengan miedo de mirar para atrás pensando de que un tío las va a violar, habremos alcanzado la igualdad. Claro, pero psicópatas existen muchos también. Pero el que te viola no es un psicópata. El que te viola no es un psicópata. Ese es el que se cree que tiene derecho, porque tú eres una tía y estás sola y estás indefensa, a que pueda hacer de ti lo que le salga la gana. Otra cosa es que el psicópata, dentro de su locura... Hay cierta sociopatía y ciertos elementos clave, pero no hay una capacidad de empatizar con esa niña que está violando. Lógicamente, para mí hay ciertos toques ahí de ya rozando personalidades y con difíciles. traumas, pero mira, pero estamos también no si nos justificando ponemos con eso. No hay que confundir para mí, desde mi punto de vista, el machismo general Por eso, con No, ese tipo de tendencias. no, porque yo siempre, yo también. diferencio una cosa, ni todos los hombres son machistas, ni todos los machistas son violadores. Ah, claro. Los violadores son unos grandísimos hijos de la Gran Bretaña, ¿no? Que tienen todos sus condicionantes y que tampoco les justifica que tengan por detrás un trastorno o una enfermedad mental por ahí. No la tienen. Porque si vamos a que además tienen traumas en la infancia, ¿qué porcentaje hay? Y no lo sé decir, pero bueno, así como a grosso modo, ¿no? ¿Cuántas mujeres han sido violadas en la infancia y que de adultas son violadoras? Porque hemos sufrido una violación en la infancia o un trauma o lo que sea, ¿no? Y que es lo que justifica de que muchos hombres, luego ya de adultos, la pedofilia y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que están condicionados. Perdona, yo por lo menos la cantidad de mujeres que a mí me vienen a la consulta, que no me vienen por un trauma sexual, un abuso sexual o una violencia de género, me vienen por otro tipo de motivos, pero cuando vas al fondo,
¿De dónde se origina? ¿Dónde está? Yo creo que, a ver, no sé, de las que pueda tener yo ahora mismo, que pueda tener 20 mujeres, 16 han tenido algún tipo de abuso o de violencia sexual en su infancia. Es muchísimo. Es muchísimo. Entonces, ¿y esas mujeres son de adultas violadoras? Habría que ver los datos, porque también las que te van a terapia no son las que se dedican a violar a gente. Sí, Entonces, ¿no? también aquí podríamos tener un sesgo. Sí, ¿no? pero Yo entiendo que la mayoría, aún así, te daría la razón porque suena cabal, suena coherente, ¿no? Pero no tenemos los datos. Y a lo mejor en muchos casos no se convierten o no tienden a utilizar ese poder que recibieron hacia sí mismas. ¿Y de cuánta información tienes de mujeres que ahora son adultas violadoras? Pues de las que tengas solamente una sentencia judicial. No, pero fuera de la normalmente sentencia. No van a tener, las hay. A ver, yo también he tenido en la consulta tíos que fueron abusados sexualmente por mujeres en la infancia, no por hombres. O sea, no las violó un hombre, no. Les hizo desmayarse una tía que lo estaba masturbando cuando tenía 5 años. Pero, quiero decirte, de esas situaciones realmente, como para poder extrapolarlo a la población, ¿cuántas situaciones hay? Y una pregunta que me surge aquí desde el punto de vista psicológico, normalmente los traumas, si por ejemplo como el abuso en una etapa infantil, siempre se va a manifestar en la edad adulta de la misma manera en hombres que en mujeres, o el caso es personal, o sea, ese trauma te va a llevar a tener luego esta patología o este cuadro. No sé, súper individual, y en ambos casos, tanto en hombres como en mujeres, pueden darse todo tipo de variedades ahí. Es que yo no trabajo y es que la misma experiencia traumática puede vivirse de muchas formas, como una violación a la identidad, como una violación, como un miedo a estar sola, o como si te das a una persona cercana, si te das a una persona por la calle, pueden ocurrir muchísimas cosas en base a tu historia vital y la fobia que desarrolles después o el estrés postraumático que pueda generarse. Y muchos factores también que se dan, ¿no? Como si puede ser, si es puntual, si es repetida. Para saber qué por qué, en qué momento ocurrió, quién fue la persona. A mí me parece interesante esa línea fina, porque me arriesgo un poco a decir que quizás estas cosas, aunque se pueden llevar y se llevan en la intimidad y en el estar uno silenciado, a mí me preocupa bastante más, quiero decir, yo recuerdo que a mí me decían que no volviese a casa sola, ¿no? Por si me violaban, o otras frases más feas y malsonantes. Pero a mí, a día de hoy, y ese miedo te lo inculcan, es decir, no vayas sola por ahí por si te pasa algo, ¿no? Y la malsonante era el hombre colgando la lleva y colgando la trae, queriéndote decir que a ti era la que te podían, en este caso entiendo que va por el tema de hacerte un bombo, ¿no? Frases machistas, ¿no? Y tú tienes miedo. Pero a mí a día de hoy me preocupa más el abuso o las violaciones que se dan incluso en el ámbito de la pareja en jóvenes. Porque tú ahí sí que tienes una confianza. No es una violación de un extraño o en un contexto infantil, familiar, que es muy duro y muy grave, ¿no? Pero en el contexto de la pareja, esa fina línea donde él, vamos a partir de una visión pues empática, ¿no? Él no se da cuenta, lo puede hacer impositivamente, pero también puede no darse cuenta de que está vulnerando un derecho de la mujer, que es decir, no. Y ella transige porque entiende que de alguna manera todos esos condicionamientos que también tenemos las mujeres y las jóvenes lo siguen teniendo sobre los chicos, que si va a pasar de mí, que si no sé qué, entonces transige. Entonces, esa línea fina donde el famoso no es no. A mí eso me preocupa porque yo creo que a los adolescentes y hay que educarles en esos matices y saber él, o ella también, en el caso que se pudiese produjera al revés, dónde tienes que frenar y dónde tienes que poner el límite. Y esta parte viene con la parte de la crítica, del pensamiento crítico, que si eso nos metemos después. Total. Te dejo que antes no te pensamiento. Porque el tema este además entronca con un filósofo nuestro español, Ortega y Gasset. Resulta que Ortega y Gasset hablaba del acto de mala fe,
Vale, y entonces pues, les pongo un ejemplo, una niña y un niño jovencitos, bueno, niños adolescentes, ¿no? Jovencitos, son muy buenos amigos y de repente, pero él tiene otro tipo de intenciones y cuando ve a su amiga es que se le ponen los ojitos con chiribitas y un día están los dos juntos solos hablando y de repente el amigo le pone una mano en la pierna, en la rodilla y la amiga se pone como un poco nerviosa e internamente piensa y dice, ay, ¿y esto? ¿Y este hombre? ¿Se habrá pensado que esto es otra cosa y con lo que lo quiero yo, que es mi amigo? Y tampoco quiero que violento, si ahora le quito la mano y tal, total, que como no dice nada, el chico va subiendo la mano, va subiendo la mano, sigue subiendo la mano, ella para no generar una situación violenta acaba permitiendo, transigiendo aquello y al final el chico se lanza a darle un beso. Muchas veces esa chica se deja llevar por el beso y acaban siendo novios. Esto se ha dado así de ocasiones, vamos. Que acaben siendo novios puede ser el mejor... el mejor desenlace. Lo he visto situaciones de este estilo, donde al final no, me fui dejando llevar y ahí estoy, tampoco sé por qué y tal, ¿no? Pero hay un acto de mala fe en el principio en el que uno transige, permite que la otra persona lleve una idea errónea, errada. Y eso es un tema personal, que es uno mismo el que tiene que aprender a gestionar eso, sea hombre o sea mujer. Y es aquí donde me gustaría responder a la pregunta que hiciste antes en cuanto al tiempo, y lo hilo un poco con esto también, en cuanto, creo que tu pregunta decía cuánto tiempo nos va a llevar o qué ritmo puede llevar esto en cuanto a cambio social, cómo vamos a cambiar todas estas discriminaciones, todas estas diferencias de hombre y mujer, todo este tema patriarcal, si lo queremos llamar así. A mí no me gusta la palabra, pero entiendo la idea, ¿no? Si nos fijamos nosotros en nuestra profesión, además en la consulta, metidos, trabajando con personas, si una persona viene, no sabe lo que tiene, a lo mejor no quiere ni cambiarlo, no tienes nada que hacer. Si sabe lo que tiene, a lo mejor quiere cambiarlo, a lo mejor con esfuerzo y demás encontramos la manera de o cambiarlo o encontrar fórmulas para, a pesar de no cambiar aquello, pues encontrar más libertad, más formas de llevar una vida más completa. Pero la realidad es que esto es un proceso muy individual, muy personal, muy histórico, que va a llevar pues varias vidas todavía ahora mismo seguir desarrollándonos. Y todavía estamos muy verdes en esto y por eso creo que nos equivocamos por el camino del desarrollo del feminismo. En mi punto ahora mismo está en un punto de declive donde se van a depurar muchas cosas que no deben de ser, no son correctas, son inadecuadas incluso para las mujeres. Y una vez se depure quizás sí se pueda crear una idea de feminismo más sano. A mí ahora mismo el toque o el matiz, quizás yo hablaría de feminismo liberal, que es la línea quizás que más te veo defender, y me parece un feminismo muy razonable, y por otro lado el feminismo radical, que es el que más se está metiendo hoy en día en las instituciones, ¿no? Y en mi opinión deberíamos de ir cada vez yendo más hacia el feminismo, vamos a decir, liberal. Pero no sería volviendo. Porque yendo parece que es algo nuevo. Sí, pero... y a mí me interesa reflejar que es algo que empezó así. Pero uno no vuelve con la misma sabiduría, porque has pasado por ciertos pasos en los que los errores te pueden hacer aprender. Y dentro de esa misma idea, y esto es mi idea, yo sé que las líneas políticas no van en este camino, ni mucho menos, pero de lo que estamos hablando es de la necesidad de aprender herramientas de gestión de relaciones, persona a persona, de conflictos persona a persona, de compatibilización de responsabilidades persona a persona, de acuerdos, proyectos o contratos persona a persona, y cómo gestionar eso de una forma más pacífica, menos impositiva y menos violenta hacia el otro, sea verbal, sea por imposición, o sea física esa violencia, ¿no? Esto es lo que tenemos que entrenar, y lo tenemos que entrenar desde casa en todos los sentidos y en todas las direcciones, y en los colegios en todos los sentidos y en todas las direcciones. Al hablar de feminismo estamos generando una política identitaria que lo que va a generar es precisamente todo lo contrario. Desde mi punto de vista, habría que quitar esta palabra cuando queremos luchar por la igualdad. Lo que deberíamos es luchar por la igualdad en la capacidad de relaciones sanas, de gestionarse emocionalmente, de que cuando tengo miedo de que mi pareja me deje, lo que debo hacer es hablar de mi miedo y trabajarlo con un amigo, con mi pareja y los demás, y no mirarle el teléfono. Yo hombre y tú mujer. Lo que no entendí es que quitar qué concepto de la fórmula. ¿Qué concepto de la fórmula? Feminismo. Dijo quitar feminismo. Es que para mí el feminismo tiene un proceder histórico social. De donde lo que yo estoy hablando ahora decíamos, se han instaurado muchísimas políticas de género, sigue habiendo el mismo número de asesinatos, sigue habiendo la misma percepción a nivel femenino, quizás también ahora se observa más porque se investiga más, ¿no? Pero sigue habiendo la misma observación, la misma percepción de que hay un machismo institucional, generalizado, social, siguen muriendo el mismo número de mujeres, las políticas no están funcionando. Yo tengo mi teoría, por eso decía, es mi teoría, creo que las políticas no van en esa línea,
Mi teoría no tiene nada que ver con que la solución esté en hablar de feminismo o hablar de... No, se trata de educar en lo que acabo de explicar ahora, ¿no? En capacidades de gestión del conflicto. Claro, pero de eso... En capacidades de gestión emocional. En teoría sí, el origen, pero eso ya no lo es. Que lo que hay que volver al origen. Sí, estoy de acuerdo en esa parte, aprendiendo lo que se ha aprendido ahora de cómo llevar al extremo, a lo radical. Eso siempre, eso como la historia nos sirve para no repetirla, ¿no? Si ignoras la historia, repites los mismos errores. No me sé de qué es la frase. Cuando yo comenté antes de cuando se introdujo la educación afectivo-sexual en la escuela aquí en Canarias, vino justamente de la mano de que las mismas personas que estaban moviendo y organizando y planificando ese programa, que incluso se extrapoló a otros países y todo por el éxito que estaba teniendo, vino de la mano de mujeres feministas que estaban en el movimiento feminista. Entonces, a ver, no es que una cosa tenga que ir asociada a la otra, pero cuando estábamos hablando de la gestión emocional, de aprender todo este tipo de cuestiones, ¿no? Nace en una corriente humanista feminista. Exacto, estaba ahí, ¿no? Correcto. La cuestión es que puede de que ahora mismo, o sea, yo aquí ni tan siquiera puedo hablar de tener una postura personal clara con respecto a lo que hay ahora mismo dentro del feminismo, ¿no? Yo al principio les decía de que el movimiento en sí estaba un tanto dividido desde que surgieron sectores en el que la intransigencia personal, a mi entender, de muchas de las personas que estaban ahí, no llegaron a poder expresarse en una mesa en la que se pudieran llegar a acuerdos, ¿no? Uh-huh. Pero lo que sale de ahí hacia la imagen pública, ¿no? Es precisamente, pues, da lugar a esos términos que están diciendo, ¿no? El feminismo radical, a mí, yo esos términos los cojo me da como cierta cosa, ¿no? Por el significado que pueda tener detrás, porque después realmente viendo lo que hay dentro, ¿no? El término no se ajusta exactamente a lo que hay. Sí sé una cosa, ¿no? Y siempre he pensado así, pero también es una visión personal mía, ¿no? Los cambios sociales los han sacado adelante aquellos que han sido radicales. O sea, aquella que realmente se ha creído tanto las cosas como para estar en la primera línea partiéndose la cara con alguien. Y después detrás de esa íbamos las demás, las que no teníamos los ovarios de estar ahí haciendo lo que ella hacía. Con lo cual, yo puedo decir que aquellas, es una radical, puedo decir, ole tus ovarios, tía, que estás ahí. Pero al final yo creo que, ¿no? Era necesario de alguna manera. Sí, en un tiempo. Pero la cuestión está en que también hay que ser consciente, ¿no? O por lo menos en que no interesa el feminismo. El feminismo le mueve los sillones a mucha gente que está cómoda, hombres y mujeres, que están cómodos, que les está haciendo tambalear su espacio de confort y de control. Entonces, no interesa que aparezca la imagen de un feminismo como en su origen, que hoy por hoy se acepta y se admite porque fue hace 40 años. Pero si eso está ocurriendo ahora, les tiraríamos los botes de pintura encima y les diríamos que son unas feminazis y que son no se sabe qué. Porque como eso ocurrió y el cambio se provocó... más a día de hoy de lo que se silenció en el pasado. Se le machacaría. Se intervendría, ¿no? Se bloquearía. Se machacaría porque es que además ahora hay más medios. Hay más medios. Sí. Entonces, estamos constantemente, ahora mismo, ya te digo, o sea, mi paciente el otro día, hace 2 días, me dejó a cuadros cuando me dijo con tanta rabia que las feministas estamos locas porque queremos salir a la calle el 8 de marzo. Y es que no se han enterado de que hay una pandemia. O sea, 50.000 argumentos, pero ninguno me dijo por qué querían salir las feministas el 8 de marzo. Pero ella se ha quedado con esa idea que le ha transmitido todos los medios y las redes. Y por donde se ha podido, se desprestigia el movimiento porque interesa desprestigiarlo. Porque, a ver, si alguien se detiene y lee justamente en qué se basa el feminismo, va a ver que es lo contrario a lo que la gente está asumiendo. Exacto. Hoy por hoy. Pero dice, el problema son las conductas. Pero que se está juzgando al feminismo por lo que están haciendo una serie de instituciones que no están haciendo movimientos feministas. Bueno, pero... Son movimientos que si quieren podemos englobarlos ahí, pero claro, no van en esa línea. No, ¿Qué sentido tiene el movimiento 8M, por ejemplo, a nivel público, a día de hoy, en medio de una pandemia, 500 personas juntas? Es un riesgo, es un peligro, no tiene sentido hacerlo así.
que se busquen fórmulas para hacerlo de otra manera. Y es que las hay, le digo, o sea, nos estamos bueno, yo no me he estado reuniendo porque no me ha cabido en mi agenda los días, ¿no? Pero cada semana hasta ahora mismo está el siguiente, ya ha salido el cartel y han sido asambleas virtuales donde nos hemos visto la gente de Gran Canaria, las de La Palma, las de Lanzarote, las de Tenerife y es más, se han visto mujeres que justamente están en esas posturas en las que parece que son irreconciliables y que no. O sea, pero mujeres, ¿qué no nos permite a las personas que están intentando luchar con tanto ahínco? Porque yo, por ejemplo, no me he involucrado nunca en un movimiento así en algún momento algo de política, pero ¿por qué? Independientemente de la causa que lleven adelante, no tenemos la capacidad de volver a los valores que nos mueven a esa lucha para acercarnos entre todos. ¿Por qué? Es que da igual la lucha que se lleve a cabo, siempre se termina separando. Entonces yo creo que es que hay también que ver una cosa, ¿no? Las causas y los valores que surgieron y que estuvieron en su momento obedecían a la época histórica en la que se estaba. Y hay un cambio, hay una evolución. Ahora mismo es otro momento diferente en el que podemos tener eso como referencia, pero que han de surgir otros valores. O sea, lo mismo que yo estaba hablando antes, el tema de las masculinidades. Hace 15 años no se hablaba. Yo por lo menos en los contenidos de los talleres que daba, yo los daba como pincelada y empecé en un momento dado a buscar siempre que yo esos talleres los terminaba con un hombre. Y empecé a buscar dónde hay hombres formados. Yo voy a empezar ahora. Y tenía que estar, era como una aguja en un pajar, porque veía que lo idóneo fuera que fuera un hombre el que diera justamente, o sea, que los chicos que, por ejemplo, estaban ahí, ¿no? Sí. Nos guste o no nos guste, ya eso yo ya no entro en más, ¿no? Yo me identifico con una mujer, si yo me siento mujer, ¿vale? Y, porque si ya entramos en todo el tema de las identidades actuales, eso es otro podcast totalmente diferente. Y yo buscaba un hombre, pero un hombre concienciado y formado, además, ¿no? Hace 20 años no. Cuando yo estaba en la mancomunidad, a mí no se me pasaba por la cabeza, porque era una cuestión diferente. Entonces, la esencia tiene que estar. Hay un experto ahora en la Universidad de Almería de psicología perinatal, todo el tema que tiene que ver con el parto, preparto, posparto y demás, y tal, que la mi chica Idaira, ¿no? Es la que lo dirige y demás. Y me han invitado ahora para esta edición que dé yo un módulo sobre el papel del hombre, ¿no? El papel del padre y demás, y tal, pues no estaba ni siquiera representado, ¿no? Y es algo que está empezando en otras formaciones que ella ha hecho, formándose ella como alumna, se ha empezado a ver que ya empiezan a meter al hombre también como partícipe dentro del tema. Yo creo que es un tema muy importante precisamente para que el hombre entienda esto, que sea hombre formado, entendido de todo esto, que sea el que transmita en muchas ocasiones qué es lo que hace falta en esos momentos. Y incluso hablar de la psicología de la mujer, un tipo bien formado en eso, para que el hombre muchas veces caiga por ahí, si no, no entran. Se quedan para beber cerveza. Quedan para beber cerveza y hablar de fútbol, no para hablar de la paternidad. Es arcaico, ¿no? Es decir, ojalá lleguemos a un momento que nos identifiquemos con el mensaje y no con el emisor. Totalmente. Yo quería responder un poco a la pregunta de tú con la persona. También tienes un proceso bastante largo de trabajo personal. Sí. Bueno, me consta. No sé por qué. Yo quería responder una pregunta desde mi punto de vista o mi análisis propio, ¿no? Y luego me gustaría que habláramos un poquito a lo mejor del tema de pensar con razonamiento crítico, quizá, porque es útil exponerlo aquí. Que a mí me da la sensación, lo que yo percibo, porque a mí utilizar la palabra politizar no me gusta nada, ni la uso porque no conozco, no soy nada política, por así decirlo. Pero vamos a ver, si el término feminismo al final o al principio lo que viene a significar es luchar por la igualdad, ¿por qué vamos a quitar la palabra feminismo ahora porque se haya metido ruido y desvirtuado? Entonces yo me pregunto si es como, pues no sé, una manzana, que es una manzana, que sabe a manzana, y que es una manzana, y la empezamos a llamar ahora alcachofa. Pues no veo, me parece que es como una manera como de minar, esto es mi opinión personal, me parece como minar algo, un valor que al final estamos hablando que es el valor de la igualdad.
que se llamó feminismo. Y me pregunto, si el hombre hubiera sido el que hubiera estado oprimido, hubiera sido, que también existía matriarcado, ¿no?, en determinadas civilizaciones, hubiera sido el hombre, hubiera sido el matriarcado el que hubiera se hubiera extendido por el mundo y el hombre hubiera llevado a cabo un movimiento para la libertad de todos los seres humanos, hombres y mujeres, ¿estaríamos diciendo que no a esa palabra? Yo creo que yo lo veo. Termino ya rápido y luego entonces yo lo veo como rizar el rizo. A ver, ser feminista es querer la igualdad. No, pero fin. O sea, lo demás para mí es enredar. Pues vale, eso es lo que yo planteo. Yo no quiero decir que se deba eliminar el término. Quiero decir que si lo que quieres es resolver la causa, no ayuda la palabra, sino lo que ayudaría sería intervenir sobre las causas. Si el feminismo tiene una historia, cultural, social, que tiene un sentido y una razón de ser, el feminismo, ¿vale? No digo de eliminar el feminismo ni nada por el estilo, ni siquiera la igualdad. Digo que lo que habría que hacer es trabajar las capacidades emocionales de los individuos. Totalmente de acuerdo. Al final, y ahí está el problema y la solución. Y yo lo que te planteo es, seguir a día de hoy, si hubiera sido los hombres los que hubieran propuesto la palabra, no diría lo mismo. Que ahora voy al punto clave. En cuanto más nos vayamos equilibrando todavía, yo creo que a nivel de derechos legales está más que claro que, bueno, de hecho ahora mismo quienes tenemos menos derechos somos los hombres, las mujeres tienen más. Nosotros no tenemos presunción de inocencia, por irnos a algo sencillo. Pero eso también es una generalización. No, eso es la ley. Es la ley actual. Pero quiero decir que los hombres en general tengan menos derechos. Si tú dices que yo te he pegado, y no habrá calabozo sin presunción de inocencia. Sí, pero indubio pro reo. Eso sí. Ante la duda confío en él. Ante la duda. No lo dije yo. No, pero quiero ante decir la duda que tienes que confiar. Pero un momento, por favor. La acusación tiene que demostrar la causa de la prueba. No, pero yo no estoy hablando de eso. Aquí, yo no te estoy refutando eso porque no tengo. Lo que te quiero decir es que estás generalizando, has dicho. Sí. Los hombres en general tenemos menos derechos que las mujeres. Sí, por esa ley. No, es verdad. Puedo terminar el argumento y luego me refutan. Vale. Y yo creo que en general no los tienen. Sí, vale. Desde un punto de vista jurídico, yo te puedo dar una justificación. Aquí en España, ¿no? Sí, en España. Si vamos del mundo no vamos a llegar a un punto nunca porque hay un desastre, pero a nivel no solo de mujeres, sino de agua. Quiero decirte, el consumo de agua, cosas básicas que no podemos entrar. Desde un punto de vista jurídico, que yo siempre intento mantener un punto neutro y sobre todo en derecho penal, te puedo dar una justificación de por qué es verdad que los hombres tienen menos derechos. Te estás refiriendo a la ley de género. Específicamente. Porque realmente el número, y yo no me considero feminista en el punto que estamos hablando de hoy, ¿no? Del inicio. Del radicalismo, digamos. De hecho, yo ahora mismo no me defino como feminista y se me tiran encima. Y mis amigas son feministas y esto son horas de conversación. Yo quiero la igualdad y entonces el feminismo, como nació y cuál es el origen, yo soy de eso, ¿no? De esa parte. Entonces, desde un punto de vista jurídico, hay un dato objetivo y es que hay muchas muertes, ¿no? Muchas muertes de mujeres que se intentan evitar. Entonces, ¿qué hace el mecanismo jurídico? Intenta articular de alguna manera un sistema que lleve a salvar vidas. Y evidentemente las de las mujeres son las que están en juego. Pues porque los datos objetivos son que mueren al año un montón de mujeres por este tema. Entonces, está bien. Mueren más hombres a manos de los hombres que mujeres a manos de los hombres. Y no hay ley ahí. No hace falta, creo yo, hay que buscar fórmulas que no discriminen a todos esos hombres que no son machistas y que por lo tanto ahora le den un arma a mujeres sin esa educación emocional, de gestión emocional, un arma con la que jugar tanto con la condición de custodia de los niños, como con temas de ayudas, como con temas de cómo se separa o se rompe una pareja. Entonces hay que estudiar cada caso en detalle. Lo que no puede hacer es que una ley ya de base te quite el problema es que, claro, igualmente no hay recursos nos hemos ido por aquí porque solté un punto particular y tú me decías que no, y yo te dije sí, los hombres tenemos menos derechos que las mujeres en España. Eso es literal. Pero igualmente literal. No estoy de acuerdo con eso, pero que no nos vamos a enredar con este debate. Claro. Te estoy hablando a nivel judicial. Si nos metemos en un nivel filosófico, sí, pues como las mujeres tienen menos derechos, le estamos quitando a los hombres por aquí para que esto sea más equilibrado, lo que tú quieras, pero a nivel judicial, de lo que es la justicia,
La ley ampara más a la mujer y desampara al hombre en puntos clave. Está hablando como de ley material, no hay una ley material que proteja. Pero cuando estamos No estoy hablando de que sea correcto o incorrecto, estoy diciendo que eso es así. Pero estamos hablando de una situación de violencia de género. En las situaciones de divorcio y demás, donde no... No, porque la violencia de género no ha sido acreditada cuando al hombre lo meten en la cárcel. La presunción de inocencia se le elimina a todo hombre, desde que eso es así. Porque cualquier mujer que no ha sido sometida a violencia de género puede utilizar ese recurso. ¿Y con qué criterio coges tú y cuando te acude una señora diciéndote de que está siendo maltratada, la dejas seguir estando con el hombre? No, los separas a los dos, pero ¿por qué te tienes que llevarlo a él a la cárcel? ¿Y por qué tiene después que estar una mujer cuando realmente ha sido declarada víctima de violencia de género 1 año metida en un piso tutelado sin salir ella y sus hijos y el otro sigue estando en la calle? Pues y ella ha sido la agredida y ella ha sido casi la que han sido si eso está demostrado, aparte de las órdenes de alejamiento y aparte de los recursos que hay para esto, que cada vez son más, ¿vale? Es una situación que yo no niego en absoluto. ¿Vale? De lo que te estoy hablando es de que ese amparo legal, ese paraguas que uno pretende para resolver esta situación no lo ha resuelto y además está generando una serie de problemas que a la larga a nuestros adolescentes, a nuestros hijos, antes hablabas del tema, por ejemplo, la diferenciación del tema del género, la identidad de género y demás, ¿no? Este tema a nuestros hijos, a nuestros nietos y demás les va a crear problemas si esto no se mete más o menos en vereda, porque hay un lío con el tema de la identificación que es problemático después para desarrollar una identidad sana, no voluble, para el desarrollo de una persona. Entonces, esto va a generar un problema. Y yo lo que estoy intentando señalar lo mismo, que todo este tipo de cosas van a generar también un problema. Y cuando hablamos o yo intentaba señalar que si la causa está en el funcionamiento relacional entre personas, y que además las madres en su mayoría, porque han sido las que más han criado, venimos del patriarcado, las madres han criado a esos niños siendo más machistas, o sea, han sido las madres las que han criado a esos niños machistas, fomentando o potenciando, ¿vale? Que ellos al final ellas han sido más transigentes cuando ellos han sido dominantes, controladores, han ejercido la fuerza bruta, etc. ¿Vale? Y cuando las niñas no lo han sido tanto, han sido más de reprimir ese tipo de conductas. Ahora, ¿qué necesitamos? Educar en todo esto. Si el problema no lo ponemos ahí, en que lo que hay que educar es en habilidades y en capacidades, sino en feminismo, se puede abstraer muy rápidamente, como decía al principio, un culpable. Desde que abstraemos un culpable, sea el de un lado o sea el del otro, ya no estamos buscando soluciones. Pero en este caso estás partiendo de que el feminismo, entonces, o sea, el feminismo tal y como hoy por lo visto es interpretado, es nocivo. Lo quitamos de la fórmula. No, te diría, hay mucho feminismo nocivo, que se ha pasado de rosca o que no tiene en cuenta el panorama de una forma más adecuada, más crítica, más sana. Y hay mucho feminismo que es sano y que tiene mucho sentido dentro de la historia actual del país todavía, ¿vale? Por lo menos mi punto de vista. Pero a donde voy es, esas feministas, antes decía, nacen del feminismo porque precisamente son las feministas las que se dan cuenta de, oye, este tema de comunicación, del trato, como los tipos siempre han sido autoritarios y tal, ¿por qué no nos vamos a una forma de comunicación más amable, más cariñosa, más sensible, vamos a tener en cuenta más lo que piensan todos? Esto nace en el feminismo porque son las mujeres quienes tienen más esa sensibilidad y luchan por ello en ese momento, y desde ese movimiento feminista se asocia a esta idea. Lo que estoy diciendo yo ahora es que en ese camino, al final, una vez que logre cierta igualdad, lo que tendríamos que tener como objetivo es solamente mantener una sociedad capaz de gestionar emocionalmente, etc. una sociedad, unos individuos. Pero yo vuelvo al mismo punto. Siempre que se habla del feminismo, a alguien le tiembla el culo. Porque algo se le mueve y algo puede llegar a perder. Con lo cual, a lo largo de todo este tiempo, siempre ha interesado desvirtuar la idea del feminismo. Y cuando se ha hablado de que, y por supuestísimo, yo estoy totalmente de acuerdo de que de lo que se trata es educar en la gestión emocional y en la transmisión de todo este tipo de cultura también, en definitiva, que no ha estado presente. Porque recién ahora en los currículums escolares está la asignatura de la gestión emocional, ¿no? Pero ¿por qué hemos llegado hasta ese punto? ¿Por qué hemos podido llegar a ser capaz de darnos cuenta de que el trabajo con las emociones es necesario en la escuela, tanto con niños y con niñas? ¿Quién ha hecho de que realmente se llegue a tomar conciencia de ello?
¿Y por qué nos hemos quedado únicamente en la superficie, rascando, ¿no? Nos fijamos en que ahora, y es verdad, nos encontramos con adolescentes que tienen los mismos patrones de conducta violentos y agresivos que los que tienen los chicos. Porque ahí, el mes pasado, en ICO, en el instituto en el San Marcos, se liaron a hostias, se excitaron fuera, pibas. Y se metieron en una tunda que hasta tuvo que aparecer la policía y todo, que luego se metieron además con problemas porque estaban por el camino los chicos migrantes que tienen en el centro, y bueno, acabó uno en el hospital, y ahora están en estos días citando a la Guardia Civil a las chicas, por ese tipo de actitudes. Bueno, pues porque resulta de que no nos hemos estado dando cuenta de que, y vuelvo otra vez, aunque ustedes pueden pensar que soy una pesada, pero es que es lo que tenemos así diariamente metiéndonos por los ojos, en las redes, en todas partes. Es lo que es lo único que han trasladado de la igualdad a poderlo difundir. O sea, tú para ser alguien en esta vida tienes que ser la más fuerte. O tener la imagen, es el valor de la imagen, ¿no? Que es lo que yo también muchas veces trabajo con las chicas, ¿no? O sea, tú tienes que estar buena para tú ser alguien. Pero el problema está que cuando logras estar buena, habiendo pasado anorexia o bulimia, habiéndote operado o habiéndote hecho la de Dios, después resulta que eres una puta. Y yo a ti no te quiero. Porque sigue manteniéndose el patrón de que yo para montar una familia yo quiero una chica que tal, ¿no? Pero tú te partiste los cuernos en llegar a estar hasta ahí. Porque eso es lo que te han estado transmitiendo. Y con eso es con lo que se han quedado. Cuando te dicen, no, es que ahora la misma historia. ¿Por qué un tío tiene ahora que estar cepillándose de arriba abajo, quitándose todos los pelos? Y poniéndose las cejas que parece que yo hay veces que los veo y digo, joder, me voy a hacer bisexual. En todo caso, o sea, a ver, bueno, esto es un comentario extra, ¿no? Pero es lo mismo, o sea, no se está trabajando en el fondo realmente el cambio que se pretende para una igualdad. ¿Eso es igualdad? ¿Eso es realmente igualdad? Que yo como tía te pueda insultar, me puedo asomar por la ventana del coche y decirte 4 tacos, cuando yo he estado todo el tiempo diciendo, joder, para mí me están agrediendo cada vez que se asoma un tío por una ventana y me dice, 4 tacos. O las maneras de... Parecería un poco menos de forma chistosa que aquí para ser mujer feminista tienes que tener el sobaco peludo y para ser hombre feminista tienes que afeitarte. Tienes que afeitarte. O sea, sí, puesto pero no sé si habéis terminado, pero y esto no le suena un poco a esa tendencia que tenemos, y a lo mejor por eso están pasando todos estos problemas de interpretación, de que como que los humanos tendemos a simplificar, porque eso al fin y al cabo es una simplificación. Yo puedo ser tía, feminista, no feminista, con el sobaco peludo o sin pelar. Es decir, no es una cuestión de eso, que se dan como esos estereotipos y tendemos a reproducir esos patrones. Sí. Yo quería decir solamente un pequeño comentario para cerrar ya el debate de qué es o qué no es el feminismo, que eso es eterno. Bueno, yo espero que se aclare, pero lo veo que va a ser un poco eterno. A mí me ha quedado entendiendo claro las ideas de... No, pero creo que también hay un sentimiento, por lo menos es lo que a mí me llega, ¿no? Como un sentimiento de infravaloración. Es decir, ese movimiento nació de donde nació y quería lo que quiere, y lo que quería es lo que quiere. Entonces parece como que ahora quitarle valor, yo pienso que también quizá eso nos genera como cierta... Y yo no es que yo haya dicho, yo soy feminista, porque yo siempre he creído en la igualdad y no he necesitado ponerle ese nombre. Pero si lo tiene, también se lo doy, no hay ningún problema. Y al final el núcleo, efectivamente, es lo que estás diciendo tú, el núcleo es la educación, es la igualdad. ¿Y la igualdad para qué? Para tener oportunidades por igual, y ya si nos ponemos globales, da igual, ¿no? El color de tu piel, el país donde naciste, y el sexo que tienes, o incluso la orientación sexual que tienes. Es que eso da exactamente igual. Eso es igualdad, ¿no? Igualdad de oportunidades. Es una utopía en realidad, porque siendo realistas, igualdad de oportunidades en el mundo no van a llegar por cosas como lo que dijimos del hambre o del agua, pero bueno, para eso están los ideales y para eso están los valores, para irnos acercando hacia ellos. Y en eso nos tenemos que centrar, y menos en discutir, pero ¿por qué no se le va a dar ese valor, no? Entonces yo les comunico con cada uno lo que quiera subrayar sobre
¿Cómo educar en la igualdad? ¿Me aceptan el epígrafe? Aceptamos. Como animal acuático. Bueno, yo creo que al final cada uno con sus propios tintes estamos hablando de lo mismo. Y es eso, ¿no? La libertad y el no sentirnos condicionados para poder desarrollarnos y vivir como queramos. Y para mí eso pasa por la educación. Y yo como mujer, la parte que intento el apoyar o dar al movimiento también es en mi día a día no permitir, ¿no? Respetando también a las mujeres que se partieron la cara en el inicio, de verdad, no permitir que las cosas que yo me doy cuenta, dejarlas pasar. No permito un comportamiento que me pasó ayer, ¿no? De un señor que se paró con su coche a decirme, con algo como tú sí merece la pena pararse. Y entonces yo miré, ¿no? O mi padre cuando hace un comentario de una chica y su falda y lo asocia a la palabra puta. No, esas bromas delante de mí no. Y eso es lo que yo intento aportar, o a mis hermanos, ¿no? Lo que buenamente puedo aportar y que me siento agradecida de que yo puedo hacer eso y que no me mandan a callar, o sea, no me tapan la boca, de que puedo reivindicar mi postura y como mujer. Y que eso pasa por la educación y por un pensamiento crítico. Yo aquí tengo que hacer una cuña, no me lo puedo reprimir. Es decir, tenemos que entender que muchas veces las chicas, mujeres de todas las edades, no logran hacer lo que tú haces bien, por lo que tú decías de temperamento, pero también por haber vivido un proceso de anulación, ¿no? Entonces están muy vulnerables. Entonces, esto que has dicho tú, bueno, ojalá que fuera lo predominante, pero también tenemos que ser sensibles con eso, ¿no? Y ayudar con aquella mujer, niña, porque muchas veces no hemos hablado de las niñas, pero las niñas, lo que tú decías antes, dijiste, el patriarcado también es, creo que dijiste esto, la persona mayor, seguro que a todos nos pasó, ¿no? Que decía, tú te callas porque eres un niño. Total. Entonces, como niña, yo creo que es que yo prácticamente no diría nada. Bueno, yo era un poco rebelde también, pero yo tengo la sensación de que no se le da voz a las niñas, y seguramente a los niños tampoco en algunas cosas, pero que lo que quería decir es que, claro, tenemos que entender que esto fue la famosa polémica de la manada, que una mujer no diga no significa que esté diciendo sí, porque a lo mejor por lo que no dicen no es por el estado psicológico y emocional en el que está. Entonces creo que eso es un punto para otro podcast, pero muy importante. Y me voy a hacer una autocrítica ahora, que cuando tú dijiste el comentario que te han hecho a ti, yo me reí, y yo me estoy riendo por machista, porque yo no debía haberme reído, y me di cuenta en el momento, claro, ¿por qué me río? Porque ellos le dijeron, contigo sí, pues lo tengo. Entonces lo que no sé cuál de las dos lo dijo, pero al final uno tiene que darse cuenta y decir, hey, cuidado. Pero tampoco darle tanto dramatismo, yo te no estoy doy dramatismo ninguno, reeducando, te estoy reeducando, entonces yo te doy la oportunidad de que tú te des cuenta, y yo se lo dije, le digo, yo hablo de mí ahora, claro, pero en general, no dramatizar, porque ahora tenemos la oportunidad de pararte y decirle, y no se baja del coche, o puedo ir a la policía y decir, pero ¿y este señor? Y te acogen. Sí. O sea, ¿sabes qué quiero decirte? Yo estaba hablando de mí, de por qué yo tomé ese comentario y me reí. Pero que no pasa nada. Yo no, desde luego que no voy a coger la fusta, lo tengo clarísimo. Como... Pero al contrario, lo valoro positivamente, la toma de conciencia, pero que quiero decir que esto es la parte invisible que creo que está en todas. Entonces, viene en todas, hablando yo desde mi perspectiva ahora, ¿no? Y es importante visibilizarlo y darte cuenta, me pasó, ya está, tampoco. Vale. Pero ponerle, no dejarlo pasar, pero tampoco darle dramatismo. Hay muchas mujeres a las que les encanta este tipo de detalles, que les echen piropos. Y lo dicen, es verdad. Sí, es verdad. Pues a mí me gusta como mujer que me digan, pues sí.
Y oye, ¿dónde está el baremo, no? Y no lo podemos hacer subjetivo porque es muy peligroso eso también, ¿no? Oye, pues yo me sentí ofendido, pues ya es delito, ¿no? Y oye, yo solo te dije qué guapa esta chica, ¿no? Pues, ¿dónde está el límite, no? Entonces, ¿dónde está? Pues yo creo que ahí, cuando alguien es vicioso, lascivo, desagradable y demás, hay que claro, sea hombre o sea mujer. A mí me lo han hecho mujeres, ¿eh? Yo he trabajado de noche y son terribles las mujeres con mis compañeros. Y te dicen cosas, en general, a mí las cosas que me han dicho las mujeres son peores en general de las que le he oído decir. Sí, pero te prometo que por la experiencia, o sea, yo trabajando de noche pensaba que me iba a encontrar mucho más energúmeno y sin embargo transmitiéndole mensajes de las propias chicas a mis compañeros que les decía, pero no te da un poquito de o pena, vergüenza, ¿no? Por la empatía de decirle esto. Y no porque sé. yo quería señalar aquí que hay una cierta permisividad que se hereda de que como en el feminismo, vamos a decir, en esta idea de la mujer ha sido la víctima y es el hombre el que ha generado el acoso, como lo queramos llamar, una tendencia a entender que las conductas que genera la víctima son buenas y naturales y sanas y no tienen ninguna maldad, y las que hace el hombre son malas de naturaleza, de base, ¿no? Entonces yo diría que aquí hay un grave problema a tratar, que sería uno de los siguientes a tratar por el feminismo, por el que además irse hacia otro tipo de terminologías no me parece inadecuado, porque precisamente hablar de nuevo lo mismo, ¿no? Temas identitarios, identidad de género, identificar con un género todo esto, lo que hace al final es ser permisivos o transigentes cuando una mujer diga un montón de barbaridades o maltrate a un hombre o cuando no debería de hacerse. Y ocurre. Sí, ocurre, sí. Ocurre, pero seguimos un poco en lo mismo. Son muchas veces las mismas mujeres que dicen, no puedo ir tranquila por la calle, la que después resulta que esa misma violenta a su novio. ¿Vale? Es un poco a donde quiero señalar. Y ella sigue viendo que es todo el mundo en contra de ella por mujer y todos los masculinos. No, y ella también está, en ese caso particular, ejerciendo una mala conducta que podríamos llamar, como decías tú antes, machista, si entendemos como machismo. Yo tenía que te entraba ahí hasta el clasismo también, pero, ¿no? Juanje, diferentes cosas. Estamos volviendo a caer en la generalidad. Ajá. Y es verdad, o sea, sí, claro que hay mujeres que tienen esas conductas, pero, y tampoco, a ver, no sé cómo le llamaríamos entonces. Si cultural e históricamente ha sido precisamente el hombre el que se ha visto con todo el derecho del mundo de invadir el espacio de una mujer, le permita a ella o no se lo permita, y eso ha ocurrido siempre, con las salvedades, ¿no? Pues no sé, o sea, vamos a ver. Pero eso no tiene por qué dar lugar a que vaya a surgir una ley donde justamente se multe al hombre por lo que se llama hostigamientos en espacios públicos, ¿no? No, pero si se ha llegado a esa terminología es porque de alguna manera, a ver, ha habido una historia que ha dado lugar a eso, ¿no? Eso no justifica en absoluto de que porque yo había sido constantemente acosada, ahora sea yo quien acose. O sea, no, porque no se trata tampoco de eso. O sea, siempre terminamos jugando entre un extremo y el otro, pero es que entre medio están los matices. Y en esos matices está la realidad. Y dentro de esos matices existen los dos extremos, pero no tenemos tampoco por qué claudicar a un lado o al otro, ¿no? Apelar al pensamiento crítico. A mí me molesta que ese señor haga esa babosada que me hizo el otro día. A mí sí. Pues yo me paro y con mi libertad y mi pensamiento crítico le digo no. Pero, por ejemplo, si un señor te invita a un café, que para mí es algo que está dentro de no pasa nada, no lo siento como un machismo, y la otra persona sí, que me ha pasado con una amiga también, ¿no? De que te invitan a un café y eso es, pues chica, ¿hasta qué punto? ¿No? Es decir, pero apelando al pensamiento crítico. Pero eso es extremar, ¿no? Por eso, pero si tú tienes un pensamiento crítico, puedes tener una medida, ¿no? Claro, pero el tema aquí es bastante más profundo. O sea, creo que hay una cosa súper importante que es no presupongamos, esto es una opinión personal mía, pero yo no puedo presuponer. Y esto puede sonar hasta un poco prepotente, pero cuando trabajo con adolescentes jóvenes que están sufriendo o han sufrido malos tratos, sí, claro, yo la miro y digo, claro, mi cabeza que dice, dile esto y esto y esto, porque yo tengo la herramienta. Todavía me queda muchísimo que trabajar, porque nos cuesta, a mí me sigue costando decir que no, por ejemplo, en muchos contextos, pero es que lo que decía antes, es que esa persona está rota.
Tú no le puedes decir, ojalá fuera tan fácil, ¿no? Chica, dile que no, hasta voy a hablar feo, mándala a tomar por culo o simplemente date la vuelta y vete. Porque ahí hay una cosa que se ha destruido o que no se ha construido adecuadamente, como es la confianza en uno mismo, el amor propio, la seguridad, ¿no? Entonces, claro, creo que es súper importante en cualquier momento donde nos movamos el ponernos en el lugar del otro, de la otra persona. Claro, no te puedes poner en el lugar del otro desde ti. Tienes que hacerlo en la medida que tus capacidades te dejen, intentando ponerte en su historia de vida. Y eso, nosotros que nos dedicamos a la psicología, probablemente los 4 no lo saben, en un futuro, es base, porque como yo lo haga desde mí, ya la persona tiene que actuar desde sí, con sus herramientas, con sus deseos, con sus necesidades y con sus habilidades, ¿no? Entonces, bueno, yo para cerrar esto de educación, vuelvo a, quizás lo dije al principio, no me acuerdo, creo que para mí, es decir, el tema de que cada persona sea libre de ser quien es y que no haya nada en el entorno ni nadie que le limite a hacerlo. Y da igual si es un hombre que quiere hacer algo, me resulta hasta violento decirlo, de que quiere hacer una profesión que es femenina, o una mujer que quiere jugar un deporte que es masculino, porque no podemos poseer un deporte, ni podemos poseer una profesión, sino ser libres para ser quienes somos, ¿no? Y en eso espero que nos acerquemos, ¿no? Me ha gustado mucho. Yo diría que ahí está precisamente el punto clave, ¿no? de esa libertad, ser capaces de entender que libres de no estar sugestionados por los valores externos, no lo somos nunca, ¿no? Claro. Entonces, ya que no lo vamos a hacer nunca, libres totales, lo que sí necesitamos es esa fortaleza, esa autoestima, esa capacidad. Y precisamente Liliana, trabajando con mujeres en esta línea, lo que trabaja es esto, darle a esas mujeres esa fortaleza de saber ponerse en su sitio, efectivamente. Y es ahí donde tanto las mujeres necesitan una serie de fortalezas como los hombres otras. Porque es desde esa debilidad que no están dispuestos a admitir que acaban en muchas ocasiones maltratando, machacando y controlando. Y si nos vamos a la individualidad, lo que esa persona por su historia, padre, entornos necesita para empoderarse, independientemente, ¿no? O sea, esa persona qué es lo que necesita y qué hay que fortalecer por las carencias que ha arrastrado, por el trauma, por el... Muy, muy personal y muy de desarrollo. Por eso yo me mantengo en la línea que decía antes de esto, serán varias vidas las que vayan siguiendo dándole forma a todo este asunto, ¿no? Pero me gusta mucho la forma en la que lo plantea Guasi. Para mí es donde está el centro de todo el asunto, sí. Yo puedo poner una guindita. O bueno, no tiene por qué ser una guindita. Pero sí me gustaría decir de que todo lo que estamos valorando, lo que estamos evidenciando de lo que es necesario, y el que tú ahora te puedas dar la vuelta y decirle a ese señor, por favor, ahórrese el comentario, es gracias a que vieron mujeres que empezaron en su momento, y que eso que hicieron en su momento es el feminismo que hoy por hoy nos levanta urticaria. No, a mí me levanta urticaria las falofóbicas. No, exactamente. Pero que es el término es llegar a lo que es porque realmente. Estamos llevando la manzana al cachorro. Por eso yo siempre digo, desde la RAE yo me identifico completamente con el concepto de la RAE. ¿Y qué otro criterio con el de mis amigas, con el de mis amigas que son feministas. Son feministas recalcitrantes, bueno, y luego bailan reggaetón y escuchan reggaetón cuando las cosifican, pero si te invitan a un café, ese señor es un machista. Esa no me identifica. Eso no me identifica. Pero es que con eso no te tienes que identificar. Vale, pues esas son las que el movimiento que veo ahora, no el que ella está hablando, porque yo lo que ella habla lo comparto y lo apoyo, y en base a eso es por lo que yo, y el día 8 me siento orgullosa y sigo intentando aportar desde lo que yo humildemente puedo cada día en mi entorno, y de lo que me doy cuenta también, porque yo también tengo mis sesgos y también tengo y desde la parte que puedo y aporto, y me siento agradecida de esas mujeres, igual que mi jornada de 8 horas, gracias al que se levantaron y fueron allí y los mataron a todos. O sea, es decir, el respeto, ¿no?, al legado que te han dejado como persona. Y claro que se lo agradezco, y lo hago con toda mi cara porque sé que tengo ese temperamento, y me paro, me planto y te lo digo.
y empoderada también por eso, por pero ese eso que origen. estás contando de las más media amigas. Las más medias. No, estábamos diciendo que el poder que tienen los más media, que deberían llamarse menos media. Un miniforo que hicimos pero aquí. igualmente esto es una corriente filosófica ahora mismo y que hay muchos autores que realmente están desarrollando todo esto bien y bueno, la dinámica que tenemos ahora mismo en el Ministerio de Igualdad es de feminismo radical, no de feminismo liberal. Sí, pero que o sea, que no es algo solo más media, ¿no? Pero sabes perfectamente que la mitad del movimiento feminista español está en contra de lo que está ahora mismo sacando. Mucho más de la mitad y me alegro. En contra de lo que ahora mismo el Ministerio tiene. Que lo que yo decía sobre este tema de tus amigas hay de todo. Es que, Totalmente. ¿qué está pasando ahí? Pues que no hay conciencia. No hay conciencia. O sea, no creo que lo hagan. O sea, no creo que se contradigan a voluntad. Simplemente no se están dando cuenta que por un lado te presentas de esta manera y te defines de esta manera, pero por otro lado te comportas de la otra. Por eso es tan importante el primero verse, ¿no? Decía, creo que fue Juan G. antes, decía, claro, lo que no se ve, lo que tú no eres consciente no lo puedes cambiar. O sea, que son dos herramientas. Primero, ser consciente, tomar conciencia. ¿Cómo hacemos que las personas, cómo ayudamos a que las personas sean más conscientes? Educando en eso. Vale. Y después, se me olvidó la segunda parte. No, y después era, pues se me ha ido. Mira. Siendo consciente y luego, supongo que iba a decir, voy a decirlo no. Y luego educando, educando la igualdad, ¿no? Y haciéndolas conscientes de esas contradicciones. Y el pensamiento crítico era lo que iba a decir. O sea, primero tienes que ser consciente y luego tienes que ser capaz de hacer un buen análisis crítico desde ti, siendo consciente de lo que decía ahora Juan, no podemos estar no condicionados, ¿no? Somos un poco todos perritos de Pavlov en cierta medida. Entonces, pero si soy consciente de mis condicionamientos, también soy más capaz de no reproducirlo. Liberarme de algunos. De actuar a pesar de ese condicionamiento. Pero ya nos estamos yendo ya ahí. No, pero como tú lo nombraste, y yo creo que es un kit, es una clave. Pero que vamos, que esa trascendencia ni en el feminismo ni en el... Pero explica por qué ves esas contradicciones. Una cosa que me ha gustado mucho es lo que decía Liliana, y que es verdad, que si no es por todas estas revolucionarias que se juegan el cuello para dar voz y libertad, porque gracias a todo eso se genera el movimiento, dar voz y libertad desde todo el movimiento feminista, no estaríamos hablando de todo esto. Los hombres seríamos mucho más brutos, tendríamos una vida de mucho peor calidad en general toda la sociedad. O sea, que hemos ganado todos muchísimo, y yo soy uno de los primeros beneficiados porque, como les decía, fui criado ya por gente en esta idea, ¿no? Y yo tenía una vida en ese sentido muy rica, muy frustrante cuando me he visto con la sociedad, con amigos, con chicas que entran en otros roles que yo no lo conozco, no cuajo y me cuesta, me frustra mucho. Pero vamos, creo que es súper importante reconocer el papel de esa revolución y entender que ahora lo que hay que hacer es rendir culto y agradecimiento a que todo aquello se consiguió y ahora hacia dónde queremos enfocar esto. No pervirtamos algo que tiene una idea y una intención tan buena y nos lo llevemos a algo que sea peor que contra lo que luchamos. Eso es lo que me preocupa a veces por lo que veo, porque lo que veo, como decíamos, en el más media y pero por eso mismo lo digo, ¿no? De ir más allá de lo que nos están poniendo constantemente, porque justamente lo que nos están poniendo es un fo. O sea, tú hablas fuera feminismo, no quiero saber nada. Lo estás desvirtuando cuando realmente no es así, porque entre otras cosas no es representativo, por mucho que veamos a determinados personajes públicos enarbolando la bandera feminista cuando no saben lo que están diciendo, ¿no? Entonces, pues hay que ser crítico y crítica, pero el tema está también en que ¿quién fomenta el pensamiento crítico hoy por hoy? Que ¿dónde está el sistema educativo? O sea, es que es todo un engranaje, está todo tan no podemos siempre también, no podemos desgranar nada ni sacarlo del lugar en el que está, porque todo forma parte del sistema. Nosotros estamos hoy. También a mí me gusta mucho ver las cosas que vienen de donde vienen y de dónde vienen están donde tienen que estar, ¿no? Entonces me gusta entender que no es que haya algo que esté mal, que ya tendría que haberse cambiado. Si ya se pudiera haber cambiado, probablemente ya se hubiera cambiado. Ahora mismo hay que luchar, desde luego hay que luchar, nos abandonamos y cuando las cosas cambian solas. Hay que luchar, pero lleva un proceso y lleva un tiempo y lleva una forma en la que no nos podemos desgastar, no nos podemos estar... Ni enfrentarnos, sino... Y sobre todo yo lo que voy es lento, cariñoso. No podemos
bajar la guardia, de verdad. O sea, el creer que ya hemos llegado y que nosotros somos unos privilegiados y privilegiadas donde estamos, eso significa que ya hemos conseguido cosas, porque vemos que no, porque vemos que a nada que sueltes los brazos, ahí hay, yo no sé ya terminar entendiéndolo en términos de la oscuridad y de la luz, pero hay sombras oscuras que están pendientes de que tú te relajes un poquito para saltarte encima y tirarte por los suelos lo que tú has conseguido hasta ahora. Y no quiero entrar más porque Bien. entonces entro Pues en las sí, nuevas pero ideas sí, políticas. Cuestión de vida, yo quiero un ejemplo de eso, porque yo no me siento en ese, pero a lo mejor tú estás hablando de una cosa que yo no veo, y porque, ¿qué te lleva a tener esa sensación de que si sueltas se cae todo abajo? Mira, si tú ahora mismo te haces una vuelta por los centros, yo no sé si realmente trabajando en institutos con adolescentes, ¿no? Las conductas machistas que tienen hoy por hoy la gente de 14 y 15 años no las tenía ni mi madre, que tiene 83. También es verdad que mi madre es un caso aparte, pero de aquella generación, ¿no? Vale. Entonces, están ahí, o sea, de nada de que se observe cualquier indicador en el ambiente, en la sociedad, que te dé a ti puntos para empoderarte en el sentido de que yo estoy por encima de ti, se acoge. Y en nada de que alguien diga, uy, qué bien estoy aquí de sumisa sin saber a dónde le lleva a los extremos, ¿no? Dice, pues yo me dejo llevar, ¿no? Y ahí te encuentras al chico que te está controlando las 24 horas del día y la chica que si no la está controlando está pensando de que entonces no lo quiere, ¿no? O sea, se junta el hambre con la necesidad. Y eso se está viendo más que lo que se podía haber estado viendo cuando se empezaron a aplicar estas políticas en los centros. Entonces tú dices, ¿qué está fallando? Pero es que el entorno que hablamos, el reggaetón, a mí me parece que es la única música que se escucha ahora, me parece que hace un favor. En mi consulta terrible. Yo tengo gente de adolescentes, digamos, y gente de adultos de edad media, y lo que me estoy encontrando es que en su mayoría son los adolescentes y tal las relaciones más tóxicas y duras y desagradables. Claro. Y además bidireccional, también me estoy encontrando mucha violencia física de ellas hacia ellos también. Sí, ¿vale? pero analiza sus videojuegos. Por ejemplo, también. Analiza lo que ven en las redes. Las redes, yo te voy a decir más las redes que los videojuegos. Y ahí está entrando incluso otro tema importantísimo que el gobierno ahí tampoco ha metido mano, ¿no? El acceso a la pornografía. La edad media de los niños que están accediendo a la pornografía ha bajado a 9 años en el último año. Que estaba a 13 hace unos años, me acuerdo yo. El último año ha sido a 9 años. Tú imagínate, porque es que además lo que ven de una manera tan explícita asumen de que aquello es real. Y entonces la chica que lo está viendo dice, pues yo me tengo que estar dejando meter hasta el cuchillo por donde sea porque es que lo estoy viendo ahí. Y el otro cree que la sexualidad es esa, exactamente. Entonces, como no hay capacidad de discernimiento en esa edad y lo absorben todo, no hay unos límites que antes por lo menos habían. Y no estoy diciendo que antes fuera mejor, pero habían unos límites donde no había la posibilidad física de que chicos y chicas, chicas y chicos y chicos y chicos pudieran desarrollar lo que estaban viendo, y hoy es totalmente abierto. O sea, se están educando, maleducando con Internet. ¿Y quién controla Internet? ¿Quién le pone puertas al bosque? Nadie. Los padres deben de tener su control de esos teléfonos, de las cuentas, a nivel legal deben de tener ellos las contraseñas de las cuentas, que son los que tienen que estar controlando, pero no lo hacen. Sí, pero el rollo está en que tú se lo haces a tu hijo o a tu hija, pero su amiguito o su amiguita no lo hacen. Entonces lo que no está viendo en tu casa lo está viendo en la casa de la colega. Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, yo incluso he llegado al punto en que padres y madres que a mí me lo han planteado, digo, siéntate con tu hijo y con tu hija a ver qué es lo que él va o ella va a ver. Me parece muy bien. Igualmente yo también... Y digo, aunque te cueste la de Dios una estar viendo lo que estás viendo. por la educación en casa. A mí mi madre desde pequeñito, muy pequeñito, me habló de las partes sexuales del hombre, de las partes sexuales de la mujer, de cómo era el sexo, de cómo era... de cuáles eran los ritmos, de cuáles eran las formas de acercarse, de no acercarse, las caricias, los cariños. Y de todo esto me estuvo hablando de tierna infancia, estoy hablando, ¿vale? De muy tierna infancia. Yo habiendo entendido esto desde niño, cuando yo llegué a la pornografía, pues sí, me vino toda la parte de sorpresa y tal, y la obsesión también durante unos años, y la masturbación y todo el tema, natural, como le ocurre a todo adolescente,
pero no llegué nunca a cosificar de aquella manera pornográfica que sí vi en muchos de mis amigos, porque recibí toda esta educación, normalización de la sexualidad de la mujer como persona y del disfrute mutuo. Yo claro, fui criado siempre desde la idea, mi madre me educaba a mí para que yo supiese darle placer a mis parejas también en esa idea, ¿no? Esto no es de esta manera y en plan bruto, sino así y asá, y la forma debe ser así. Pues bueno, a lo mejor son conversaciones que no todas las madres creo yo que las tienen con sus hijos, ¿no? Pero que para mí, en mi caso, me resolvió el problema al llegar a la pornografía dura, vamos a decir, es que ¿no? Porque no es lo mismo una película erótica, que a veces son muy bonitas, divertidas y erótico-festivas, pero hay porno que realmente es siempre el tema de la dominación, e incluso muchas veces la mujer no disfrutando y el tipo ahí se machote garulo que llega por ahí. Es que al final lo que tú decías de poner que los padres tengan contraseñas o tal, y por qué no nos vamos un paso más atrás y es haberme sentado contigo y cuando tú estés solo tú tengas tu capacidad de decir pues yo así no. O yo así sí, ¿no? Es darle el valor a la persona para que luego cuando salga al mundo tenga capacidad para decir, ¿no? Pues ahí habría que entrar también en el tema de, lo que no sé si fuiste tú ahora que dijo, que madre, que padre hablan con sus hijos de eso, porque primero que no tienen las herramientas yo con el mío sí, la mía conmigo lo hizo, ¿no? Claro, pero porque tenías y además precozmente aprendido la herramienta, ¿no? Claro, o sea, ahí empezaríamos ahí la educación. Es que volvemos a lo mismo. Una cosa sobre el engranaje social. Sí, en donde falta. Muchas gracias por habernos acompañado. Les convocaremos seguramente alguna otra vez. Nos han quedado algunos. Sí, solo. Un pequeño flequillo ahí, ¿verdad? Y bueno, y yo quiero cerrar este podcast diciendo que la igualdad no da igual. No, igual no da. Igual no da. No sé si tú quieres decir algo, chiquitú. Chiquipum, pum.